Ok, chicos, bueno, creo que aquí estoy grabando, entonces espero que no tengamos problemas con el audio esta vez, otra vez. Entonces, iniciamos. Chicos, vamos a hablar un poquito igual lo que teníamos pendiente, control de inventarios en el eh, técnicas de almacenamiento. Cuando hablamos un poquito de control de inventarios, nos estamos refiriendo a que tenemos que tener, ya propiamente hablamos de control, ¿verdad? O sea, tenemos que tener un orden, tenemos que tener procedimientos, tenemos que tener políticas, ya ahí estamos hablando de un control. Conceptualmente nos dice o textualmente nos dice toda aquella técnica, herramientas y procedimientos que nos permite disponer de las existencias en el momento, en las cantidades y con las características solicitadas por los clientes, además de velar por la correcta manipulación y distribución de los bienes. Oscar. Profe, me parece que estamos en semana 3 y esa presentación es de semana 2. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver qué nos dice. Me fui a buscar la presentación y me salió. Ok. Vamos a ver qué nos dice la... Ciertamente. Si no hubiéramos tenido que volver a repetir la clase cuando eran como las 8. Ok. Eso fue lo de la semana anterior. Gracias, Oscar. Con gusto, profe. Ok. Semana 3. Gestión de almacenes y centros de distribución. Yo no sé si ustedes han visto que muchas veces conocemos los famosos 6, los centros de distribución. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y la gestión de los almacenes. Eh, ¿Qué es un almacén? Un almacén es un elemento que interviene en la red de logística y tiene una gran importancia tanto para la empresa en particular como para la red logística en general, ya que sirve en elemento regulador en el flujo de mercancías y podemos definir el almacén como un recinto donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección posterior, expedición de los productos. Chicos, ¿alguno de ustedes trabaja en un almacén? ¿O quién de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en un almacén? Cuéntame la experiencia, Moisés. Profe. Sí, me escucho ahí. Yo lo escucho muy bien. Ok. Profe, sí, yo trabajé, bueno, he estado en varios. He estado en Tikal, que es el que está en el Coyol, y hace poco estuve en Tecnodepósitos, que es el almacén que está detrás del aeropuerto, ahí en el Coco de Alajuela. Ok. Sí, digamos, básicamente yo ahí tenía que esperar que llegara el contenedor de China, cargado de camiones y de carros para desalmacenarlos, y ellos llevaban el control de cada carro con el número de BIN. Llevaban el control de cada carro que se descargaba y en la posición de donde iba a estar para uno, digamos, a la hora que se lo iba a entregar al cliente, saber dónde está para prepararlo y hacer la entrega al cliente. Básicamente eso era mi función ahí en esos almacenes. Ok. Bueno, almacenes hay de cualquier cantidad de tipos, ¿verdad? Desde almacenes
de perecederos hasta de vehículos. Yo no sé si ustedes han visto ahí, a veces les llaman almacenes a los lugares donde esquivan los vehículos, ¿verdad? Aquí lo importante es y que tengamos en cuenta que podemos definir el almacén como ese recinto donde se realizan las funciones de recepción, de manipulación y conservación. Muy probablemente también hayan escuchado cuando hablamos de bodega, ¿verdad? Bodega, almacén, centros de distribución. Si lo podemos ver así, la bodega almacena productos por periodos muy largos, ¿verdad? Porque no van a tener una alta rotación. Si lo vemos por almacén, maneja y organiza productos a mediano plazo, ¿verdad? Y apoya operaciones internas. Y el CEDI, como para que tengamos la diferenciación, el CEDI recibe igualmente, organiza y despacha productos, pero este es más a corto plazo. Por lo general, el CEDI almacena productos y lo que hacen es estarlos distribuyendo, ¿verdad?, a los diferentes proveedores. Entonces, esos son los tres tipos de almacenaje que podríamos llegar a conocer, o los más comunes, ¿verdad? Pero lo importante es que tengamos en consideración que algunas de las características que estos tienen es el tiempo de almacenaje, ¿verdad? Y quizás el enfoque logístico que presenta cada uno de ellos, que por ejemplo en la bodega, pues lo que les comentaba, ¿verdad? Tienes a menor rotación, en la parte de almacén apoya las operaciones más internas, y en la parte del CEDI o el centro de distribución, alta rotación y despacho es un poquito más ágil, ¿verdad? Por lo general ellos llegan, cargan el camión con cierta orden de pedidos y se van a su distribución, ¿verdad? El almacén tiene una función más activa, ¿verdad? Que es el apoyo de la producción o ventas, organizando productos que se usan regularmente también, ¿verdad? Vamos a ir aclarando un poquito más el tema del almacén. ¿Cuál es su importancia? Bueno, definitivamente el almacenaje, pero el almacén garantiza una oferta permanente de algunos productos, principalmente materias primas, como productos agrarios, forestales, pesqueros, que se obtienen durante un periodo de tiempo concreto y que se demandan durante todo el proceso productivo. Aquí sí está siendo un poco muy específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de productos agrarios, forestales, pesqueros. Muchas veces nosotros no tenemos ese contacto con ese tipo de productos, pero lo que sí nos llama la atención, y es lo que hay que hacer hincapié, es que se obtienen productos durante periodos de tiempo concreto y que demandan durante todo el año. O sea, hay productos que por su demanda nosotros deberíamos de almacenarlos para cuando tengamos ese tipo de eventualidades o necesitamos ese producto durante el año, pues poderlo irlo utilizando e irlo trabajando, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración que es de gran importancia mantener un almacén, porque nosotros recepcionamos producto y ese producto lo podemos utilizar en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, una fábrica de muebles necesita constantemente madera para su proceso productivo y la tala de árboles para la madera. Suele realizarse durante el invierno. Como podemos observar, el almacén se convierte en una pieza clave de la gestión de productos. Yo una vez fui a comprar moras, ¿verdad? O sea, para un fresco, tampoco era que eran cantidades industriales, pero yo las noté un poco extrañas y me dijo el señor que era que estaban descongeladas, porque me dice, ya, pero es que ya no estamos en la época, yo qué voy a estar sabiendo, ¿verdad? Según él yo creía que yo sabía, pero entonces me dijo que es que en ciertos tiempos las congelan y ya, cuando no está la temporada, ya, lo que sacan son las moras congeladas, ¿verdad? Para vender. O sea, totalmente tiene sentido, ¿verdad? Porque probablemente no van a vender toda su cosecha y lo que hacen es almacenarla para cuando no tengan temporada, pues para vender la mora, ¿verdad? O sea, hasta ahí todo está muy claro, ¿verdad? Eso uno lo puede prever en ciertas estaciones. Las organizaciones pues les pasa lo mismo, ¿verdad? Hay productos que son estacionados y que necesitan tener un almacenamiento pues para lo mismo, ¿verdad? Porque son en cierta época que se pueden producir, que se pueden comprar, más bien también algunas veces se compran
por temas de costos, ¿verdad? Antes de que aumente su precio, entonces mejor compramos ciertas cantidades y ya se ve que ahora está más económico y que cuando llega a su punto más alto, pues no voy a tener que hacer la inversión a un costo más alto. Bueno, ese tipo de estrategias eh, son válidas dentro de un almacén si tiene las capacidades para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia que también podamos distribuir el almacén con ciertos productos estratégicos que necesita la organización, ¿verdad? Ahí es donde se vuelve un factor fundamental el almacenaje, ¿verdad? Entonces es importante que esa persona que está a cargo del almacén pues también tenga contemplado dentro de su distribución el almacenaje de ciertos productos por temporalidad. Moisés. Profe, una consulta, digamos, esos almacenes que yo le mencioné son almacenes fiscales. Sí, tiene que ver con lo mismo. Sí, digamos, es lo mismo. Yo ahora que vos mencionas eso me acordé, y yo creo que todos a veces hemos pasado por ahí el almacén del Coco, ¿verdad? Que pues parece un mar de autos donde almacenan los autos. Y es más que nada un almacenamiento, porque tampoco es que les hacen algún tipo de cuidado, ¿verdad? Es más bien lo peor, tener un carro en un almacén. Eh, y sí, es la misma cuestión, y por eso les decía que vemos diferentes tipos de almacenes en, en diferentes tipos de industria, ¿verdad? Y todo depende de cómo nosotros lo enfoquemos. Ahora lo que sí es cierto es que el almacén es el almacén, ¿verdad? Eso es lo que se encarga el almacén, y lo veamos acá. Recinto donde se realizan funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y posterior expedición de los productos. Si usted lo ve desde el almacén fiscal, por ejemplo, ahí hacen la recepción de los vehículos, los manipulan, quizás en algunos casos sí, en algunos otros casos no. El producto va a estar ahí por cierta cantidad o por un periodo determinado, varía mucho por la cantidad, las personas que tengan o el dinero o la tenencia de ir a sacar el carro, y bueno, se protegen, se resguardan y posteriormente se pueden llegar a entregar. Bueno, cuéntame, Moisés. Profe, es que la duda me surge porque, digamos, prácticamente era porque, digamos, mientras la empresa pagaba el impuesto, ¿verdad? Porque hay que pagarle el impuesto al gobierno, entonces se dejaba ahí. Entonces, cuando ya usted paga el impuesto, usted saca el producto y ya ahora sí se lo lleva para su almacén o para su bodega, donde lo tenga que... Por eso yo decía que tal vez había una función diferente porque, digamos, más que todos esos almacenes es porque el gobierno los pide que, digamos, ellos lleguen ahí primero, se registran en el gobierno y ya cuando tienen todo ese papeleo, usted lo saca de ahí, el producto, digamos, porque igual pasaba con los chocolates, con los vinos, los zapatos, ropa, todo le llegaba ahí a esa gente. Entonces, y tienen así montones de bodegas de congelados y todo para después que pagan impuestos, van a la venta hacia afuera. Entonces, por eso yo tenía esa duda, que tal vez había alguna diferencia. No, vamos a ver. Yo creo que ahí la única diferencia que puede llegar a existir es que eh, en la parte administrativa del almacén puede llegar a variar, en este caso porque hay una condición y es un cumplimiento quizás legal, ¿verdad? Porque como vos lo decís, tienen que primero pasar el almacén para su fiscalización, ¿verdad? Una vez posterior de la fiscalización vienen los trámites de nacionalización, donde hay que presentar papeles, donde hay que pagar impuestos y toda la cuestión que tiene que ver con los trámites aduanales, ¿verdad? Ya después, posteriormente a esto, se hace el despacho del producto. Hay algunos casos, hay algunas organizaciones, como vos decís, que no tienen la cantidad suficiente de área de almacenamiento para guardar ciertos productos, y lo que hacen es dejar el producto ahí y sacarlo cuando lo vayan a necesitar, ¿verdad? Lo que se hace es pagar un poquito ahí los días que vaya a estar más el producto, pero a ellos les sirve porque no tienen dónde guardarlos. Más si son temas de frío, ¿verdad? Entonces,
el almacén en ese caso sirve, igual también el bodegaje, y son maneras de trabajarlo. Perfectamente podemos tener un almacén, una organización, y no tiene nada que ver con fiscalización ni con nacionalización, ¿verdad? Ahí el tema que lo hace un poco diferente a lo que normalmente podríamos llegar a entender como almacén es el trámite administrativo, ¿verdad? Que en este caso hay un trámite de fiscalización y de nacionalización. Ok, profe. Entonces, en otras palabras, esto que estamos recibiendo me va a servir para de algún día, digamos, querer trabajar en un almacén, esto me sirve ahí. Sí, 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 totalmente. La parte de almacenamiento o el Ok, ok. almacén también es parte eh, esencial, ¿verdad? Yo creo que hay que entender que la función principal que tiene el almacén es que guarda, organiza y controla productos para apoyar la producción y venta, o venta, ¿verdad? Más bien, y venta también de las mismas organizaciones. Y como te decía, puede pasar de un almacén a otro almacén perfectamente. Y ese es el ejemplo que te mencionaba, ¿verdad? El almacén fiscal pasa al almacén que tiene la propia organización, ¿verdad? Entonces es variado y todos tienen su historia que contar. Entonces no es que solamente tengamos un enfoque de un almacén. Ok, bueno, vamos a ir entendiendo un poquito más con el almacén conforme vayamos avanzando. Ya bueno, ya vimos un poquito la importancia que se tiene. ¿Cuáles son las funciones del almacén? Bueno, recepción de productos, almacenaje y manutención, preparación de los pedidos, expedición y control de existencias, ¿verdad? Eh, Vamos a verlo cada uno de ellos. La recepción de productos. Bueno, todos sabemos cuándo se da la recepción de productos, ¿verdad? Su llegada. Entonces, productos que abarcan el conjunto de tareas que realizan antes de la llegada de los productos al almacén, desde la entrada hasta su llegada. Antes de la llegada, llegada y después de la llegada. Cuando nosotros vamos a recibir el producto, es precisamente que nosotros hacemos esa recepción, ¿verdad? Entonces, eso es una característica de los almacenes. Antes de la llegada, antes de la recepción de los productos, se debe disponer de la documentación necesaria, tanto originada por el Departamento de Provisionamiento, en la que conste los pedidos confirmados con el detalle de los productos solicitados a los suministros, como los documentos correspondientes al Departamento de Ventas, con los datos referentes a las devoluciones de los clientes. Aquí es donde vamos a conocer toda la historia por lo menos documental, de lo que es el pedido. Entonces, antes de que llegue ese lote de producción, no, ese lote pues, de materia prima, quizás, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que solicitar las cantidades, la procedencia, el país de origen, ¿verdad? Si es nacional, pues no hay mucho problema, pero si es internacional, pues deberíamos de conocer cuál es su origen, ¿verdad? Y bueno, toda la documentación pertinente que tiene que llevar la debida eh, materia prima o los debidos lotes de producto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos aquí, la documentación, ¿verdad? La llegada en estos momentos es importante ya que se traspasa la custodia y la propiedad de la mercancía al proveedor y al cliente. Y en este instante, cuando se verifica el pedido, es decir, se comprueba si los artículos recibidos coinciden con lo que consta en los documentos que corroboran el traspaso de propiedades de estos. Al mismo tiempo, deberá proceder a la devolución de aquellos productos que no reúnan las condiciones estipuladas. Bueno, si un producto no es conforme, ¿verdad? Conforme al cliente, pues este producto en algunos casos se puede hacer el procedimiento de devolución, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en consideración no eso de que proceda una devolución, porque yo creo que eso no hay mucha ciencia tampoco que entender. Lo que sí es importante es que tenemos que verificar el pedido y comprobar si los artículos recibidos coinciden y constan con los documentos eh, que fueron enviados, ¿verdad? Hacer ese cruce de información. Y después de la llegada, una vez que se han recibido todos los productos, se procede con el control y la inspección de estos, en los que se refiere a la cantidad y se
ajusta a las condiciones estipuladas por parte de compra y venta. Finalizada, inspeccionada y control, se repateliza la mercadería, más bien se repaletiza la mercadería y se procede y se les asigna códigos internos de la almacén, reemplazándola en su ubicación definida. Aquí, chicos, vamos a ver, es que aquí está siendo como muy específico cuando habla de códigos, ¿verdad? Cuando habla de paletizar, cuando habla de inspección, ¿verdad? Eso podríamos verlo en el mundo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal, pero no todas las organizaciones tienen su misma función. Entonces, perfectamente puede ser que una mercancía no pase por un proceso de inspección, no pase por un proceso de repatelización, ¿verdad? O de asignación de códigos, ¿verdad? Puede ser que ya esto venga con un visto bueno por parte de la gestión de la calidad y simplemente pase al proceso de llegada y de almacenamiento. Entonces, aquí lo importante es que se definan controles, ¿verdad? Que pueden variar definitivamente a los que ya están acá, y esto va a depender muchas veces de las necesidades que tenga la organización, del tipo de producto de la organización, ¿verdad? Pero sí es importante que establezcamos controles, ¿verdad? Que establezcamos controles documentales, maneras estandarizadas de nosotros pues hacer las inspecciones, y que estas inspecciones pues sean eficientes en el tiempo, ¿verdad? Que cuando digo en el tiempo es que se garanticen que se van a hacer de forma continua, con frecuencias establecidas, y que se desarrolle pues un control robusto en el control de la llegada de los productos, ¿verdad? Que pueden variar, como les digo, no necesariamente tienen que ser esto, más bien se puede o incluir más, y todo va a depender de la cultura que tenga la organización. El almacenaje y la manutención. Bueno, entre las actividades realizadas en el propio almacén podemos distinguir las correspondientes al almacén propiamente dicho, a la manutención de los productos. Vamos a estudiar cada una de las que consisten, cada una de ellas, almacenaje y manutención. Cuando hablamos de almacenaje, nos dice que es la principal actividad que se realiza en el almacén y consiste en mantener un tratamiento especializado de los productos sistemáticamente y con un control a largo plazo. Cuando hablamos de sistemáticamente, estamos hablando que es un conjunto de ideas mutuamente relacionadas que interactúan entre sí para cumplir con los objetivos. Creo que eso es lo que podemos definir como sistemáticamente. Entonces, ya hablamos de algo de que es un orden, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de un orden, definitivamente pues sigue procedimientos, sigue políticas, sigue instructivos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un producto o una paleta con cierta cantidad de productos, ese producto pues va a tener su ubicación por su producto específico. Ahora, si es vidrio, pues no debería ser un almacenaje tan alto, deberíamos almacenarlo más bien en temperaturas, en alturas que no sean tan altas, pues para evitar su manipulación en el montacargas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo va a depender. Yo cuando me imagino un almacén, me imagino, por ejemplo, y ahora que veo esto, como almacena la comida, bueno, los productos, los suministros en el Primark, ¿verdad? O en Pequeño Mundo, o en el Rey, ¿verdad? Que siguen una misma línea. Ellos, por lo general, igual van a buscar la protección de sus productos. Ya si por sí solos los protegen, por ejemplo, estableciendo controles, qué sé yo, control de plagas, ¿verdad? Un ejemplo. Pero hay otras maneras también de protegerlos, y es la manipulación. Entonces, en el almacenaje, que consiste en un tratamiento especializado de los productos, y de decimos especializado porque si nosotros tenemos cualquier cantidad, un sinfín de SKU, ¿verdad? O de productos diferentes, cada uno va a tener una manipulación diferente,
¿verdad? Eso es lo que buscamos. Y esta función no añade un valor al producto, definitivamente no, lo que añade es un control y una buena manipulación, ¿verdad?